Hay derrotas que duelen menos que otras, derrotas que te sirven para aprender mucho más que cualquier victoria y derrotas pues que no impiden que has hecho una gran labor durante toda una semana. Esto es lo que le ha pasado hoy a Rafa Jodar en su derrota en segunda ronda del Open de Australia ante el checo Jakub Mensik. Había muchas ganas, ¿no? Por ver las sensaciones y el nivel que podía mostrar el tenista madrileño ante un tenista consolidado, ante un tenista que está rondando el top 10, como es Jakub Mensik, un tenista ganador de un Masters 1000. Y la verdad es que el partido de hoy quizás sí que lo ha podido sobrepasar al propio Rafa Jodar, aunque lo positivo de todo esto, más allá de las grandes sensaciones que ha dejado en los 4 partidos que ha ganado en su primer Grand Slam, no olvidemos que al final es su primer Grand Slam, han sido quizás esos 2 sets donde sí que se ha podido aproximar un poco al nivel del tenista checo. Y hoy, en tenis en corto, pues vamos a analizar lo que ha sido este partido, esta derrota de Rafa Jodar en el Open de Australia, que le va a permitir seguir creciendo en su tenis. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y confías en que Rafa Jodar va a hacer un gran año y que Carlos Alcaraz va a ganar este Open de Australia, tienes que hacer 3 cosas fundamentales. La primera es suscribirte, la segunda dejar un buen like para este vídeo y compartirlo con el mayor número de gente posible para que se dé a conocer este canal donde hablamos del mejor tenis del mundo. Y la tercera, comentarme qué te ha parecido la primera experiencia de Rafa Jodar en el Open de Australia. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Rafa Jodar se presentaba esta segunda ronda del Open de Australia como una de las revelaciones, como una de las jóvenes promesas del tenis mundial, y la verdad es que hoy quizás sí que ha pagado ese gran esfuerzo que lleva acumulando estos días en el Open de Australia ante un tenista mucho más consolidado en el circuito, ante un tenista que aspira a conseguir un top 10 y que ha demostrado a Rafa, ¿no?, lo que implica ganar en un Grand Slam. El partido, la verdad es que comenzaba de la peor forma posible para el propio Rafa, encajando un 4-0 en el primer set, lo cual ya parecía prácticamente imposible levantarlo. Ya se ha sido, ha encajado un 6-2. La verdad es que pues aquí se mostraba que quizás Rafa no estaba en las mejores condiciones físicas, teniendo en cuenta todos los partidos que había acumulado, todas las horas que ya llevaba en pista, a diferencia de su rival, y en este primer set pues quizás sí que se ha visto bastante superado, ¿no?, por todas esas circunstancias y por todo lo que entrañaba este partido, con lo cual pues al final ese primer set la verdad es que no ha tenido mucho misterio. El tenista checo ha impuesto su juego, ha empezado muy fuerte restando, le ha roto desde el inicio el primer juego, luego también el tercer juego, y al final pues con un 4-0 abajo, la verdad es que Rafa poco más ha podido hacer que conservar su saque. En el segundo set sí que hemos visto ya a un Rafa con una mejor versión, sobre todo consolidando ese primer saque, que ha tenido un 72% en el primer saque, ha aumentado, ¿no? Quizás hay tanto la velocidad como ese buen primer saque que tiene Rafa y que él tanto destaca. Y aquí pues sí que ha habido un momento crucial, sobre todo cuando ha salvado 2 bolas de break en el tercer juego, y en el juego posterior del tenista checo, en el cuarto juego, ahí Rafa ha tenido la oportunidad de haber podido quebrarle con un 15-40 y un 30-40 que no ha sabido aprovechar y que quizás también le ha condicionado un poco, ¿no?, a la hora de seguir afrontando este segundo set. Un segundo set que parecía muy parejo, que estaba mostrando Rafa un gran nivel, que estaba equiparándose al de Jakub Mensik, pero que finalmente pues en el séptimo juego ha decidido el tenista checo subir la marcha y romperle el saque, lo cual ha sido bastante definitivo, ¿no?, para este segundo set. Las sensaciones empezaban a ser mejores, pero no eran lo suficientes, ¿no?, para doblegar al tenista checo. Aún así, se podía ver ya un Rafa mucho más concentrado, mucho mejor situado en la pista, mucho más cómodo, sobre todo con su primer saque, lo cual pues ha mostrado que necesita todavía un poco más, pero que no está tan lejos, ¿no?, del nivel de las mejores raquetas del mundo.
Finalmente, el tercer set, la verdad es que comenzaba con un Rafa bastante guerrero, con un Rafa que ha sorprendido, sobre todo al tenista checo, ya que se ha puesto por delante en el marcador con un 0-2, pero la falta de experiencia en este tipo de torneos, como es un Grand Slam, la verdad es que le han pasado factura, ya que no ha podido conservar su saque en el tercer juego, y pero después otra vez nuevamente se ha vuelto a poner 1-3 en el marcador, y la verdad es que cuando parecía que quizás sí que podía dar un poco más de batalla, que quizás podían llegar a un cuarto set en el que le podían entrar más dudas al tenista checo, pues finalmente yo creo que a nivel físico no estaba al 100% después de todo lo acumulado durante esta semana, ha tenido que sucumbir y ha perdido por 6-4. Final lo que nos está demostrando sobre todo estos dos últimos sets es que Rafa ha mostrado un buen nivel, un nivel que cada vez se está aproximando más al de las mejores raquetas del mundo, mejor dicho. No olvidemos que al final es su primera experiencia en un Grand Slam, es un chico todavía muy joven que tiene mucho camino por recorrer, y que la verdad es que las sensaciones finales de este partido muestran que tiene un gran futuro el tenista madrileño, ¿no? Si sigue a este nivel. En definitiva, las conclusiones de este partido para Rafa tienen que ser muy positivas, sobre todo esos dos últimos sets donde él ha competido bastante bien el tenista checo, un tenista que ya sabe lo que es ganar, por ejemplo, a Novak Djokovic en una final de Mastersville. No estamos hablando de un tenista cualquiera, y la verdad es que Rafa ha hecho un buen partido, bastante aceptable, teniendo en cuenta, ¿no? Pues que al final las expectativas en este partido, yo creo que del propio Rafa eran nulas. Al final, como él siempre dice, solo quiere jugar y disfrutar, que yo creo que al final es de lo que se trata ahora mismo esta etapa formativa todavía de Rafa, esta etapa de intentar asentarse sobre todo en este top 100, top 50, que yo creo que va a ser el objetivo de este año si todo sigue su curso. Y la verdad, pues que la experiencia en este Open de Australia para Rafa es muy positiva. No olvidemos que empezó 2025 siendo el 890 del mundo, y acaba este Open de Australia en el puesto 138, lo cual habla de la burrada que ha realizado durante todo este 2025 y lo que puede realizar este 2026. No olvidemos que al final tan solo tiene 19 años, que es un chico muy joven, muy maduro, muy responsable para la edad que tiene. Es lo que más sorprende del propio Rafa, la cabeza que tiene, sobre todo teniendo en cuenta, pues eso, lo joven que es, y que yo estoy completamente seguro de que nos va a dar muchas alegrías a lo largo de este año. Ahora habrá que ver qué es lo que decide Rafa Jodar, ya que como él dijo, todavía no había pensado cuál iba a ser su calendario en este 2026. Solo quería estar centrado en el Open de Australia, en poder avanzar el mayor número de rondas posibles, en poder adquirir la mejor experiencia posible, que yo creo que al final ha cumplido bastante bien y con creces, demostrando que es un tenista que hay que considerar en el futuro, aunque todo indica que se le podrá ver en el Challenger de Tenerife de pista dura, la pista favorita de Rafa Jodar, donde estoy seguro de que va a partir como uno de los principales favoritos para coronarse en este Challenger, pero como él indica y en diferentes entrevistas que ha realizado durante estos días, hay que ir paso a paso, hay que ir poco a poco, hay que seguir disfrutando del camino, hay que seguir disfrutando de su tenis. Por supuesto que hay muchas cosas para mejorar, que estos partidos estoy seguro de que le van a servir como un aprendizaje bestial para ese futuro tan prometedor que tiene el propio Rafa, pero que está claro que el presente va a ser muy bonito, que va a ser un presente donde quizás le podamos ver en más torneos así, en algún Masters 1000, en alguna fase previa. Y al final, pues el objetivo yo creo que este año para el propio Rafa es intentar acabar sobre todo entre los 100 primeros, y si puede aspirar, ¿por qué no?, a un top 50 ganando varios challenges a lo largo del año, que yo sinceramente lo veo bastante capaz, pues se pueda consolidar entre las 50 mejores raquetas del mundo. Un objetivo ambicioso,
pero que viendo el tenis que muestra, viendo sus capacidades y viendo la madurez con la que afronta los partidos, lo veo totalmente posible y alcanzable para el tenista madrileño. Hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí la participación de Rafa en el Open de Australia, un Open de Australia que estoy seguro que se lo va a quedar en el recuerdo, ya no solo por ser el primer Grand Slam que disputa como profesional, sino por toda la experiencia que ha vivido, por esos 4 partidos magníficos que ha ganado, por haber plantado cara, sobre todo en 2 sets, a un tenista checo, a un Jakub Messi, que está llamado a ser uno de los top 10 de la próxima década, y un tenista pues que al final nos invita a soñar, que nos invita a creer, más allá por supuesto de la gran figura que es Carlos Alcaraz hoy en día, pero está claro que Rafa, a su estilo, a su nivel, poco a poco, va a ir creciendo, va a ir avanzando en ese ranking, se va a ir consolidando como un tenista a tener en cuenta si sigue con estos pasos, si sigue este crecimiento brutal que ha tenido a lo largo de todo este año y si sigue teniendo sobre todo la misma cabeza tan amueblada como la tiene ahora. Por lo tanto, habrá que estar muy pendientes durante todo el año de lo que haga Rafa en esta temporada. La iremos comentando, por supuesto, aquí en diferentes vídeos. Iremos hablando de todos los torneos en los que va a participar el tenista de Leganés. Y ahora, pues todas las miradas del tenis español estarán puestas sobre todo en Jaume Munar, Alejandro Davidovich y por supuesto Carlos Alcaraz, que parte como uno de los principales favoritos para ganar el Open de Australia. Un Carlos Alcaraz que mañana tiene una batalla muy importante contra Corentin Moutet, un partido donde el espectáculo está garantizado teniendo en cuenta las características de ambos tenistas y donde habrá que ver esa mejor versión de Carlos Alcaraz, ¿no? Para doblegar al tenista francés. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué te ha parecido este partido de Rafa Jodar en Australia, toda esta experiencia que ha vivido el tenista madrileño en su primer Grand Slam y qué expectativas tienes, ¿no? Para el propio tenista en esta temporada. Déjame todo eso en la caja de comentarios que yo os iré respondiendo a medida que vais comentando, por supuesto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.